familiar para luego desarrollar el tema, una de las actividades que tenemos en nuestra plataforma. Bien, tenemos estructura del genograma familiar. Seguramente han visto el genograma en genética, en otra materia. Igualmente, esta herramienta nos sirve para identificar algunas características, pautas de relación que está viviendo la familia y que pueden estar relacionadas con enfermedades frecuentes, crónicas en los pacientes, ¿no? En los integrantes que se puede ver de repente de una generación a otra. El genograma familiar es una técnica de intervención, un instrumento que nos va a permitir ver características, ¿no es cierto?, sobre la familia del paciente. Un formato para dibujar un árbol genealógico que registre información sobre los miembros de la familia y registre información sobre los miembros de una familia, sus relaciones, por lo menos de 3 generaciones. Entonces, estas son las características del genograma familiar. El genograma vemos yo que es un instrumento de representación gráfica que permite visualizar la estructura de la familia, las relaciones consanguíneas y de convivencia. También nos da cuenta de datos biodemográficos y eventos históricos compartidos. Muy bien, entonces vamos a ir visualizando algunas otras características más de este instrumento. Los genogramas registran información de familiares de 3 generaciones en 6 categorías específicas. Primero, va a tomar en cuenta la estructura familiar, el estadio del ciclo de vida de esa familia, el patrón de repetición a través de una generación a otra, y también va a dar cuenta de eventos de la vida y funcionamiento familiar, patrones de relación y triángulos que puedan existir en cuanto a relaciones entre los miembros se refiere. Equilibrio y desequilibrio familiar. Bien. Bien, ¿qué más vamos a observar? Debemos incluir en nuestro genograma nombres, fechas de nacimiento, ocupación, problemas de salud y factores de riesgo, fechas de matrimonio, separación, divorcio y también desde cuándo vive junto la familia, ¿no? Si es unión libre. Y pues toda esta parte de la línea segmentada corresponde a la familia que vive bajo el mismo techo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir poniendo? Como dice acá, los nombres vamos a poner de la familia. Aún podemos poner de una forma que se vea en un costadito, ¿sí? Las fechas de nacimiento, podemos poner sus edades también. Y vamos a ir viendo algunas características de este ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta familia constituida por Francisco, que tiene 69 años de edad, y María, que tiene 62 años. Francisco nos dice sus características, que es maestro rural jubilado, que manifiesta alcoholismo y tabaquismo. María, en cambio, representada por un círculo en el lado derecho, ha hecho estudios hasta primaria y es comerciante. Bien, tenemos el momento en el que se han unido, ¿no es cierto? ¿En qué año? ¿Desde cuándo data la relación? Tenemos acá el orden de los hijos en orden de mayor a menor, ¿sí? Siempre empieza el primero. Tenemos a Rubén, de 46 años, que es pedagogo, maestro, está casado. Continúa a 44 años César, que es pedagogo, herrero y casado. Tenemos aquí muerte, representa muerte este símbolo. Tenemos a 40, bueno, aquí vamos a ver de acuerdo a la simbolización cómo vamos a ir representando, ¿no? Bien, Blanca, de 42 años, no ha terminado la normal, maestra casada y sana. Julio es arquitecto, está empleado y está casado y está saludable. Tenemos a Rosalba, finalmente, 37 años.
Es bachiller, secretaria y está en unión libre. Tenemos a Francisco, tercer año de preparatoria, no tiene, está soltero, tiene alguna condición médica aquí que señala, y vamos a ver que está dentro de un recuadro, lo cual significa que él es nuestro paciente clave, ¿no? Está remarcado. Es el paciente de quien estamos haciendo su genograma. A eso se refiere el recuadro, el paciente identificado. Vamos a ver cuál es la utilidad del genograma. Vamos a nosotros observar que tiene un valor tanto diagnóstico y terapéutico, que nos va a ayudar a saber cómo la familia se desenvuelve, si hay una enfermedad que se está repitiendo, ¿no? Ahí podemos observar la predisposición a una enfermedad, también a nivel del tratamiento. Cambia el foco individual y familiar y combina información tanto biomédica como psicosocial. Clasifica patrones transgeneracionales de enfermedades y de conductas. Finalmente, sitúa el problema actual en un contexto histórico, significa en qué momento de la vida está aconteciendo ese problema. Permite explorar mitos sobre roles, ¿no es cierto? Significados de enfermedad, importancia atribuida a los abuelos, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que se está repitiendo, qué mitos hay en la familia, de repente cuál es la importancia que se le atribuye a los roles, ¿no? Dependiendo de cómo está configurada la familia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es la construcción de un genograma familiar. Tenemos que crear un genograma que supone 3 niveles, ¿no? de estructura. El trazado de la estructura familiar, registro de la información sobre la familia, delineado de las relaciones familiares. Aquí vamos a ver cómo se van las relaciones que se dan dentro de una familia, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas líneas? Las vamos a ir desarrollando en nuestra siguiente presentación. Entonces vamos a ir viendo los símbolos, pero también cómo ellos se van relacionando, las pautas de relación. Bien, vamos a abrir la siguiente diapositiva. Y vamos a ver cuáles son esas líneas. Bien, ahorita voy a compartir. Parece que aquí está, sí. Sí, aquí está. Voy a pasar también la diapositiva para que ustedes puedan tener los símbolos. A ver, ¿dónde está? Bien, al hacer un genograma para su familia, tenga presente un objetivo claro, quiénes deben ir, vínculos sanguíneos, cada una de las personas clave. Los genogramas exploran, ¿no es cierto?, estas 3 generaciones al menos. Entonces tenemos que estar preparados para recibir información de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Esté preparado para recibir información parcial, particularmente de las personas que vivieron hace mucho tiempo que puede haber problemas del tipo del que no se sabe si se llamaba de una forma o le decían así, o si era su primer o segundo nombre. Entonces, evidentemente van a haber algunas dificultades para armar nuestro genograma. Bien, continuamos.
Lo principal de un genograma es la descripción gráfica de cómo los diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente relacionados. Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o un círculo dependiendo de su género. Entonces, la persona clave o paciente identificado, pues ahí se agrega una línea adicional, ¿no? Entonces, si es hombre o mujer, tenemos para mujer y para varón. Si es sujeto principal, lo vamos a remarcar. Para una persona muerta se pone dentro del círculo generalmente una X, usualmente indicando la edad de cuando falleció. No se hace. Las fechas de nacimiento. Deje de hacer eso. ¿Quién está con su... Vamos a apagar su... Ok, perfecto. Bien, entonces el genograma, como decíamos, una X se pone dentro del círculo, usualmente indicando la edad de cuando falleció. Las fechas de nacimiento y muerte se indican al lado izquierdo y a la derecha sobre la figura. En genogramas extendidos que alcanzan más de 3 generaciones, los símbolos en el pasado distante usualmente no llevan una cruz, dado que están presumiblemente muertos. Solo las muertes relevantes son indicadas en los genogramas. Vamos a ver que podemos representar fallecimiento de esta forma, con una cruz o una X. Los matrimonios, los símbolos que representan miembros de la familia, están conectados por líneas que representan sus relaciones biológicas y legales. Por ejemplo, dos personas que están casadas están conectadas por una línea de baja que cruza con el esposo a la izquierda y la esposa a la derecha. Una letra M seguida por una fecha indicando cuándo la pareja se casó. Cuando no hay posibilidades de confundirse de siglo, se indica solo los dos últimos dígitos del. La línea de que une también es el lugar donde hay separaciones y divorcios. Ya las parejas no casadas se señalan igual que las casadas, pero con una línea desegmentada. Las fechas son importantes. Entonces tenemos aquí el matrimonio. ¿Hace cuántos años se han casado o cuándo? Pueden poner bien el año o la cantidad de años que van casados. Tenemos aquí la línea que los une, ¿no es cierto? Una diagonal para separación y dos para divorcio, ¿no? Si esta persona hace 22 años, el año, podemos poner cuándo se han casado y cuándo se han separado. Bien. Entonces aquí ponemos una sola línea para separación y dos líneas para divorcio, ¿ya? Entonces aquí pueden poner, como les decía, las fechas de su matrimonio o el tiempo de matrimonio. Depende qué es mejor para ustedes la representación. Cuando son familias, o mejor dicho, parejas que no están casadas, se les une con una línea segmentada. La fecha importante aquí es cuando se conocieron o empezaron a vivir juntos. Bien, entonces esta línea significa que viven juntos, pero en unión libre. Los matrimonios múltiples se agregan complejidad que es difícil representar. La regla es que cuando sea factible, los matrimonios indican de izquierda a derecha, con el más reciente al final. Por ejemplo, un hombre que tuvo 3 esposas. Esto no es posible de hacer cuando una de las esposas ha tenido un matrimonio anterior y a su vez, en tal caso, se listan los matrimonios más relevantes hacia el centro. Ya entonces podemos hacer un varón que ha tenido varias esposas, ponemos en este orden. Y si ambos han tenido, de repente han sido diferentes matrimonios, han tenido diferentes relaciones, se ponen los que han sido de más importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, esto no es posible hacer cuando una de las esposas ha tenido un matrimonio anterior a su vez. En tal caso se listan los matrimonios más recientes al centro. Bien, entonces tenemos acá cuántas relaciones ha tenido el padre o el esposo, dependiendo de quién estamos haciendo, y de la esposa, ¿no? Siempre en este orden, varón a este lado, mujer a este otro lado. Vamos a ver que los símbolos que tienen que ver con pérdidas o abortos o muertes al nacer. Un embarazo se representa con un triángulo si la mujer actualmente está embarazada. Cuando ha nacido, pues se pone una X. Si es niña, un redondo. Y si es niño, un cuadrado pequeñito.
Cuando es un aborto espontáneo se pone un círculo negro, como el que hemos visto en el ejemplo. Cuando es inducido se pone una X sin el círculo. Si una pareja tiene hijos, ellos cuelgan de la línea que conecta a la pareja. Los hijos se dibujan de izquierda a derecha, comienzan con el más, con el mayor, ¿no? El siguiente es un método alternativo para los hijos, usual en familias muy numerosas, ¿no? También podemos hacer de la siguiente manera. Entonces tenemos el padre y la madre. Siempre el primer hijo mayor en dirección al último hijo menor. Otro tipo de hijos también pueden aparecer cuando son hijos mellizos, cuando son gemelos. Estos son varones, ¿no? Si son mujeres, pues irán redonditos. Si es un hijo adoptado. Claramente una cronología familiar puede variar en detalle dependiendo del alcance y profundidad de la información. El nivel de las relaciones en la familia es el elemento más importante del genograma. Esto involucra delinear las relaciones entre los miembros de la familia. Tales caracterizaciones se basan en informes de los miembros de la familia y la observación directa que uno tiene en la entrevista con la familia. Tenemos relaciones como muy estrechas que vamos a representar con 3 líneas. Relaciones muy estrechas pero conflictivas que van a tener además una línea por encima de estas 3. Cuando las relaciones solamente son conflictivas, vamos a tener esta línea. Cuando es una relación cercana, ponemos 2 líneas. Cuando hay una separación, ponemos un quiebre, separación. Cuando es una relación distante, ponemos una línea segmentada. Una familia viviendo en el mismo lugar se señala con una línea punteada alrededor que nos hace dar cuenta, como en el ejemplo que habíamos visto, que todo ese grupo de personas viven bajo el mismo techo, ¿sí? Así. Puede ir así segmentado o puede ir en cuadradito, ¿no? Cualquiera de las 2 opciones está bien. Bien, el parentesco nos dice, los grados de consanguinidad entre 2 personas se cuentan por el número de generaciones. Así el nieto está en 2º grado de consanguinidad con el abuelo. 2 primos hermanos en 4º grado de consanguinidad entre sí. Cuando una de las 2 personas ascendentes o ascendiente de la otra, la consanguinidad es de línea recta. Y cuando las 2 personas proceden de un ascendente común y una de ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal. Vamos a ver que el parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre 2 personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor en cualquiera de sus grados. El parentesco por afinidad es aquel que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer. También se les llama familia política. Ejemplo, sobrino político, sobrino del cónyuge. La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea y grado de consanguinidad de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, por ejemplo, un varón está en primer grado de afinidad en línea recta con los hijos habidos por una mujer en un anterior matrimonio y en 2º grado de afinidad en línea transversal con los hermanos de su mujer. Bien, entonces eso es lo que tenemos respecto de el parentesco. Les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan realizar su genograma familiar. Aguárdeme, tengo otra presentación más. No está acá. Ya, de todas maneras se los voy a subir. Y yo recuerdo que aquí tenía otro.
A ver, ¿dónde está un medio proyecto? Y aquí tengo otro, también se los voy a subir. Son las dos diapositivas que voy a subir a la plataforma. He puesto también en plataforma estos mismos dibujitos por si acaso, pero igual se los voy a mostrar. Entonces aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo de paciente identificado. Aquí tenemos cómo es la relación entre la madre y los hijos, ¿no? El papá y yo y este hijo. Tenemos un ejemplo y tenemos otro ejemplo también de cómo están relacionadas, están desarrolladas los ejemplos, ¿no? Las relaciones entre la familia. Entonces aquí tenemos una generación súper grande. Ustedes van a ser solamente de sus abuelos, de sus padres y de sus hermanos, ¿no? O sea, ¿cuántos hermanos tienen? Vendría a ser la generación de sus abuelos, los padres y ustedes, ¿no? 3 generaciones simplemente. Y aquí vemos cómo están relacionados, cómo se relacionan, si su relación es conflictiva, es distante, cómo se relacionan, si hay una fusión. Todo eso tiene que estar señalado de esta manera. Bien, entonces de esta forma es como ustedes tienen que realizar su genograma. Tendrían que hacer de sus padres, sus abuelos y ustedes, ¿no? O sea, los abuelos, los padres y ustedes. A ver, ¿dónde está? Temas a abordar. ¿Qué interpretamos, no? Vamos a ir viendo que cuando vemos qué hacemos con la interpretación, vamos a ver eso en nuestra siguiente clase, una vez que hayamos elaborado el genograma, ¿ya? Pues tienen que ir elaborando ese genograma. Voy a poner fin de la presentación. Perfecto. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Voy a poner en la pantalla ahora la plataforma donde nosotros tenemos que trabajar. Vamos a trabajar en el genograma familiar en esta sección. Vamos a poner, aquí ya están los ejemplos y vamos ahora a activar edición. Y vamos a poner las fechas. 2 actividades tenemos. Primero, esta del genograma familiar, que va a ser el día de hoy, 25 de febrero al 4 de marzo. Y tenemos este otro también y vamos a poner, igual ahorita vamos a editar la fecha. Otra aplicación del test de personalidad igual. 23 de febrero, o diré 25. Al 4 de marzo. Ya. Aquí creo que he puesto 23, ¿no? Y es 25. Ah, no, sí está bien. Vamos a ver, como ven aquí en la consigna dice, debe incluir nombres, fechas de nacimiento, ocupación, problemas de salud, factores de riesgo, fechas de matrimonio, separación, divorcio, lineamiento con relaciones familiares de 3 generaciones. ¿No? Si se tiene poca información, vamos a hacer solo de 2, pero en la medida de lo posible es hacer de 3. Vamos a ver que nuestra tarea sea para $25 de febrero, que soy, al 4 de marzo.
Aquí está por si acaso la diapositiva ya del genograma familiar. Y vamos a igualmente el otro del test de personalidad. Igualmente lo vamos a editar. Bien, tenemos en esta sección igualmente una actividad que tenemos que hacer. Y vamos a hacer desde el 25 de hoy al 4 de marzo igual. Voy a agregar en este momento también la diapositiva que hemos ido viendo el día de hoy. Yo los voy a pegar ahora mismo en el chat de la llamada Zoom. Y también lo voy a poner en la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Pese a que ya tiene ahí la diapositiva, igualmente lo vamos a agregar. Tenemos aquí el tema. Vamos a ver aquí, muy bien. Y terminamos de hacer. Muy bien. No sé si alguien tiene preguntas o comentarios respecto a la actividad que tiene que realizar. Voy a activar el micrófono. ¿Alguien tiene comentarios o preguntas respecto de la actividad a realizar? No sé si podría explicar una vez más, por favor, de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, entendí, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar de 3 generaciones anteriores desde los abuelos, ¿no? Sí, exactamente. Desde sus abuelos, cuántos usted va a poner de sus abuelitos, cuántos, de repente, cuántos hermanitos tenía, y si no tiene información suficiente, lo que tenga, ¿no? Para poder configurar su genograma familiar. Entonces, ¿cuántos de repente va a decir, sí, pues mi mamá tenía, por decir, 4 hermanos, ¿no? Esos 4 hermanos, uno murió al nacer y así va a ir haciendo su genograma familiar. Es muy saludable que ustedes puedan conocer. Esto no lo van a publicar, ¿no? O sea, es algo privado, claro que se va a subir a plataforma, pero es un tema muy privado de ustedes. Entonces, van a ir poniendo de los abuelitos, de sus padres, y luego vienen ustedes, ¿no? Vendrían a ser ustedes el paciente identificado, remarcado con doble línea. Entonces ahí van poniendo cuántos hermanitos tenía el abuelito de parte de papá, el abuelito de parte de mamá, ¿no es cierto? Entonces van poniendo de parte de sus padres, de la mamá, quiénes eran, cuántos hermanitos tenía, cuántos tíos ustedes tenían, el papá cuántos tíos tenía, ¿no? Y así, hasta llegar a ustedes donde van a poner el orden de su hermana mayor, el siguiente hermano, luego ustedes, ¿no? Y así sucesivamente van a ir desarrollando y van a ir poniendo las relaciones que tienen acá. Las relaciones conflictivas significa esto, relaciones muy estrechas, distantes. Tenemos aquí características, ¿no? De, por ejemplo, aborto, muerte, embarazo, paciente identificado. Es un resumen de lo que venía diciendo. También la teoría van a encontrar de esta manera, de esta forma han hecho en genética seguramente, pero no mezclen, ¿no? O sea, no está bien mezclar.
Tienen que hacer de una sola manera, ¿ya? Entonces, cuando es adopción, año de matrimonio, es importante señalar estas características que están ahí. No mezclar, si van a ser de una forma, solo de esta forma. O van a ser de esta otra forma, así, también solo de esa forma. No mezclemos símbolos ni formas de conectar, ¿no? Pues, por ejemplo, acá en genética se maneja de esta forma. Y hay varias maneras de hacer, ¿no? El trabajo. El que estamos viendo nosotros es este otro. Bien, entonces es importante que puedan hacer de 3 generaciones. Adelante, Cielito. Doctora, entonces, tal vez lo entendí mal, pero está pidiendo que hagamos un genograma por parte de nuestro papá y por parte de nuestra mamá. Sí, son 3 generaciones, ¿no? De usted, de parte de usted, ¿no? Va a haber los abuelitos de su papá y los abuelitos de su mamá. Va a Y quedar debemos así. A ver. igual desarrollar eso de los tíos. ¿Tendríamos que desarrollar de ellos igual? Es que para No, mí no, sería mucho porque son como 8 o 9 hermanos y de la otra familia pues son 9 a 10 hermanos y es mucho. claro, no pone sus cuántos hijos ha tenido, ¿no? No es necesario que ponga. Solo vendría a ser en ese caso abuelos, mis padres y yo y mis hermanos. Claro, ¿cuántos, por ejemplo, su papá, cuántos hermanos ha tenido? ¿No? Ahora cada uno se ha casado, seguramente no vamos a poner eso, ¿ya? No, o No sea, vamos a obvio, poner. entonces vendría a ser todos los hijos de mi abuelo, porque de mis abuelos, que vendría a ser Exactamente, tendría que ser de todos mis tíos, de mi papá, entonces vendría a ser yo y mis hermanos y de mis tíos, mis sobrinos, o sea, mis primos, no, los primos ya no, solamente los hermanos. Ya hasta los no, tíos. los tíos sí, no, si los tíos se han casado, eso ya no se representa. Ya, y en el caso de que mi hermana mayor tenga, digamos, 2 hijos, entonces vendría a ser solo desde mi padre. Claro, solamente desde donde está usted hasta donde usted está, ¿no? Y si su hermana tiene hijitos, todo esto, lo puede representar, es opcional. Es Ya, opcional. ya, Ahorita ya, voy a no mostrar. contaría, ya no contaría como la tercera generación. Claro, como le digo, es más importante saber qué es lo que le está pasando a usted, ¿no? Cómo está esa relación. Ahorita les voy a mostrar. Hacia atrás, no hacia adelante. Ya, perfecto. Ok, muy bien. Ujú. A ver, aquí tengo, me parece, una representación. Sí, aquí está. Sí, este sería el modelo que yo quiero, les voy a mostrar. Aquí está el ejemplo. Entonces tenemos acá la estructura familiar. Entonces aquí va a venir, por ejemplo, vamos a pensar que Gustavo es nuestro estudiante, ¿no? Entonces Gustavo tiene estos hermanitos, ¿no? Tiene aquí su madre y su padre. Entonces de sus padres tiene sus abuelitos, ¿no? Aquí está de su papá, su abuelo y su abuela. De su mamá, su abuelo y su abuela. Esto es lo que tienen que hacer, mis corazones. ¿Se comprende? Doctora, disculpe que la interrumpa. Eh, digamos, por ejemplo, yo no sé qué será mi abuela y abuelo peor, Ujú, y no tengo hermanos, ujú. solo somos mi señora madre y mi persona. Solo eso contaría. Ya. Sí, ¿qué posibilidades tiene de entrevistar a la mamá? ¿La mamá tiene información sobre sus padres? Eh, sí, pero es que hablar con ella es complicado. Nos comunicamos como una vez cada 5 meses. Ah, ya, no hay una. Muy bien. ¿Alguna tía que le pueda manifestar información sobre esto? No, es que Nada. igual no tengo un número y una Ya, tía, ya están pues, ya. uno muy lejano, Entonces, entonces. ¿puede hacer de un famoso? Es opcional. Puede ser de algún famoso, de alguien, algún personaje histórico, literario, porque es una práctica. Sí, eso. Muchas gracias. Sí, ya, ok, a usted. Ya, entonces le voy a sacar como captura de pantalla esto, o si no les voy a pasar el enlace de cómo le estoy pidiendo que hagan. Voy a mandarles ahora mismo el enlace para que tengan también el ejemplo de cómo hacer. Ya les estoy mandando en este momento el enlace
del ejemplo. Ejemplo, control V, está ahí. Es así como tienen que hacer. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios al respecto? ¿Alguien más? Si alguien no tiene Doctora, una información, pregunta. sí, adelante. Estos dos trabajos son para el 4 de marzo, ¿no? Ya lo tienen Ya, que doctora. empezar a hacer. Sí, está bien. Exacto. Y quería preguntar también si tienen